Asamblea del Partido Unidad Social Cristiana buscara desesperadamente desmarcarse de la representación política que claramente se había conformado con este gobierno tripartito que tenemos desde el 1 de mayo del 2018. Entonces van a tener dificultades, claramente. Ahora sí vamos con nuestro compañero César Barrantes, ya él se encuentra listo. Adelante, César. Sí. Bien, gracias compañeras, así es, nos acompaña acá, estamos afuera de la Asamblea Legislativa, aquí estamos con el diputado José María Villalta, quien ha salido a saludar y a dar un mensaje a algunos partidarios justamente Frente Amplio y diferentes manifestantes que se acercaron esta mañana o esta tarde ya frente a la Asamblea Legislativa. El mensaje un poco de lo que le conversó esta mañana, esta tarde a estos manifestantes. Bueno, el mensaje es recordar la lucha que estamos defendiendo, la importancia del 1 de mayo, donde recordamos la lucha de los trabajadores de este país y las deudas históricas que tenemos en este país con los derechos de los trabajadores, los sectores más explotados de la población que siguen sufriendo grandes vejaciones a sus derechos, denunciar la hipocresía del gobierno que habla de derechos humanos, pero está dispuesto a pisotear los derechos de los trabajadores de este país, como si los derechos laborales no fueran derechos humanos, y decirles que aquí desde la Asamblea vamos a seguir dando la lucha contra la corrupción, contra el fraude fiscal, contra las injusticias que se han venido fraguando en este gobierno. Viene un año duro donde la mancuerna que hay entre el PAC y Liberación va a intentar seguir deteriorando esos derechos laborales, pero no van a poder hacerlo fácilmente, porque va a haber voces como la del Frente Amplio que va a seguir haciendo control político serio, bien fundamentado, con propuestas también, con disposición a dialogar, pero plantándonos con claridad de que no vamos a poder resolver los problemas de Costa Rica si siguen pretendiendo que sean los trabajadores los que paguen todos los platos rotos. Usted ha sido enfático en que al decir que hay un discurso light, digamos, sobre derechos humanos aquí en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, es que yo veo que ahora diputados y sobre todo la fracción del PAC se llenan la boca hablando de los derechos humanos, pero solo defienden ciertos derechos civiles, que está muy bien, hay que defenderlos, pero de pronto se les olvidó que todos los derechos económicos, sociales, culturales son también derechos humanos y que los derechos de los trabajadores son derechos humanos. Se dejan presentar un proyecto de ley donde prácticamente quieren prohibirle el derecho de movilización y de huelga a todos los trabajadores de este país. ¿Y cómo se puede justificar eso en una sociedad democrática? Proyectos de ley para disolver sindicatos, proyectos de ley para que los estudiantes que trabajan no tengan derechos laborales, para eliminar las jornadas laborales, para seguir debilitando los derechos que tenemos en vez de ver cómo hacemos para consolidarlos. Y esa hipocresía es infumable, es insostenible realmente, y por eso nos vamos a plantar con claridad para recordarle a ese gobierno que no puede defender los derechos humanos y pisotea los derechos de los trabajadores. Perfecto. Muchísimas gracias, José María Villalta, diputado del Frente Amplio, que salió acá frente a la Asamblea Legislativa a saludar a un grupo de manifestantes, mayoritariamente de este partido político. Hablamos con ustedes, compañeros. Gracias a nuestro compañero César Barrantes por esta información de lo que ocurre también acá en las afueras de la Asamblea Legislativa, y podemos observar en este momento donde ya están brindándole las felicitaciones y los abrazos a Paola Valladares del Partido de Liberación Nacional, que fue postulada y como en el puesto de la primera prosecretaría. Ya dentro de pocos minutos vamos a conocer con cuántos votos fue electa Paola Valladares, pero ahí podemos observar donde los demás diputados llegan ya a saludarla y a darle los abrazos de felicitaciones en este momento. Son las 1:26 de la tarde y bueno, ya solo nos queda un puesto por elegir. Voy a repasar los que ya están. Son Carlos Ricardo Benavides como presidente del Congreso, él obtuvo 40 votos. Zoila Rosa Bolio obtuvo 50 votos, ella es la vicepresidenta del partido. También tenemos a Laura Guido con 36 votos en la primera secretaria, Carlos Avendaño 37 votos de segundo secretario y Paola Valladares, que eventualmente vamos a conocer el resultado de los votos que ella obtuvo. Tenemos Liberación Nacional en la presidencia, el PIN en la vicepresidencia, el PAC en la primera secretaria, Restauración Nacional en el segundo secretario y nuevamente Liberación Nacional en la primera prosecretaria. 3 mujeres, 2 hombres. Sí,
Sí, hay una paridad interesante y también hay dos puestos en los que está figura Liberación Nacional. ¿No le extraña que José Carlos Chinchilla aprovechara para ser más inclusivo el directorio? O sea, ¿para qué tener otra persona en el directorio? Hubiera sido más potable el que incluir a alguien de otro partido, aunque fuera minoritario. ¿El republicano no debe estar refiriéndose usted, por lo menos? Por ejemplo. Podría ser cualquier otro, pero digamos, la idea es hacia afuera, no tanto hacia adentro, porque ya se sabe cuál es la dinámica, pero hacia afuera, el discurso de la inclusión, de una liberación amplio que logra atraer a los diversos, era una oportunidad, y a uno le extraña qué pasó para que no lo hiciera, porque todo el discurso del señor presidente electo era que ellos querían un directorio muy compartido. Bueno, no parece tan compartido como el discurso sugería, ¿verdad? Alejandro Barahona. Bueno, me llama la atención que hasta ahora, además de la equidad de género o la paridad, podríamos ver que ya van 2 diputadas de Cartago y específicamente de Turrialba, los demás de San José. Se está centrando solo en el Valle Central. El otro elemento que también me llama la atención es cómo también en el discurso que se ha estado planteando de haber hecho un directorio multipartidista se confirma lo que habíamos planteado en torno a tratar de incluir a todos para que ninguno hiciera o le resultara más difícil hacer la labor de oposición. Pero hemos hablado de la unidad arrojándose, digamos, la organización de la oposición, pero la fracción esta del Partido Nueva República, no he visto mayores declaraciones de ellos en torno a cuál va a ser el papel. Ha estado muy ausente en este Está proceso. muy ausente y es un grupo grande. Por supuesto, Restauración está claro cuál es el papel que ha jugado en términos de construir el directorio. Pero yo quería tomarme un par de segundos para referirme a un elemento también importante, y es que cuando se habla, cuando Rosario decía que hay que ver un poco esos intereses o esos acuerdos más allá de la asamblea que se logren. Bueno, pero ciertamente esos intereses que se puedan un poco negociar alrededor planteemos también proyectos, pasan por un consejo de gobierno distribuido en diferentes partidos políticos también. Entonces la complejidad se hace todavía mayor. Adelante. Están ya haciendo las postulaciones, vamos a escuchar. De cónsul general en Nueva York y en Panamá, y que ostenta una gran experiencia política, y que dentro de lo que estamos tratando de construir en esta Asamblea Legislativa, de un directorio multipartidario, encaja perfectamente dentro de esa estructura. Y con mucho gusto me honro presentar al señor Otto Roberto Vargas Víquez, del Partido Republicano Social Cristiano, para ocupar esa segunda prosecretaría de este Parlamento Legislativo, y contará con todo el apoyo de los señores y señoras diputadas, no tengo ninguna duda. Muchas gracias. ¿Alguna otra postulación? Le solicito entonces al compañero pueda anotarse en la pizarra para que se visualice su nombre completo. Bien, escuchábamos la postulación. Entonces, tenemos como candidato a la de Otto Vargas, Roberto, Roberto Vargas Víquez, del Partido Republicano, y vamos a conocer también de inmediato la información de la que ahora es la primera prosecretaria, Paola Valladares Rosado. Vamos de inmediato con la información en pantalla para poder ampliar. Ella es de Turrialba. Nació el 23 de julio de 1976, profesión ingeniera civil, la provincia de Cartago. La experiencia política que tiene Paola Valladares Rosado, ella es miembro de la Plenaria Nacional del Partido de Liberación Nacional y también delegada de Cartago y del Cantón de Turrialba. Ella es la primera prosecretaria de este directorio legislativo de 2019. Y ya se empieza a hacer la votación de este último puesto, que sería
el segundo prosecretario. Interesante, ¿verdad? A propósito de lo que decía José Carlos Chinchilla, ya aparece la figura, más bien aparece el Partido Republicano. O sea que el acuerdo estaba también, incluía al Partido Republicano dentro de este grupo de fracciones que se pusieron de acuerdo. Y prácticamente el otro lado quedaría... Decía don José Carlos, cuando le preguntaba sobre estos últimos dos puestos, decía, lo que es claro es que la unidad no va a estar... Ni Nueva República, bueno, no se llama así, sino los diputados que renunciaron, que abandonaron, se declararon independientes del Partido de Restauración Nacional, que son al menos 6. 6 más... Contando la incidencia del día de hoy, ¿o no? Sí. Bueno, sí. La doble, exactamente, porque doña Floria Segreda, ya es independiente, doblemente independiente, decía José Carlos Chinchilla. Bueno, pero tengo entendido, anunciaba el diputado Carlos Avendaño que mañana iban a hacer una conferencia de prensa justamente anunciando el regreso de su hija perdida, digamos, de regreso a las tiendas de restauración. De la hija pródiga, exactamente. Sí. Decían todos ustedes que se nota con esto que la Unidad Social Cristiana se está esforzando por hacer una oposición clara. Ahora, ¿qué tendrán que hacer ellos para que realmente puedan marcar este camino? Bueno, me parece que primero un gran esfuerzo de convencimiento a todo el resto de los, digámoslo así, ciudadanos mortales que no damos seguimiento a la Asamblea Legislativa y a estos ámbitos institucionalizados de... En primer lugar, creerles que ese partido realmente es la oposición cuando participa y en la manera que lo está haciendo en el gobierno, ya lo mencionábamos, dirigiendo prácticamente la política económica en complicidad con cierta cúpula también del Partido de Liberación Nacional. Prácticamente el equipo económico y la visión país y de gobierno que ha tenido este país durante el último año ha estado marcada, ni siquiera me atrevería a decirlo por el PAC, sino por los acuerdos entre esa cúpula económica representada por el PUS y Liberación Nacional, ¿verdad? Entonces, me parece que distanciarse o divorciarse, ya lo digo, fue un esfuerzo mayúsculo de parte del partido base. Desde noviembre, octubre del año pasado están tratando de desenmarcarse, diciendo este es el verdadero Partido de Unidad Social Cristiana, pero me parece que ellos ya tienen la vista puesta en las elecciones municipales. El Partido de Unidad Social Cristiana y también esta nueva fracción independiente llamada Nueva República ya están pensando y están logrando, lo sé de muy buena fuente, y además lo vivo también en mi cantón, están generando alianzas partidarias para ir a las elecciones municipales de manera mancomunada. Entonces, con la unidad. Entonces, no es de extrañar el bajo perfil que han tenido el día de hoy, ¿verdad? Perdón, acordémonos que acabamos de pasar un mini ensayo de lucha electoral con el plebiscito en Río Cuarto, el cual tuve la oportunidad también de participar como observador. Y ahí ya se veía la actividad de los partidos políticos y de los partidos políticos confesionales, tanto Restauración como esta llamada Nueva República. Ellos estuvieron metidos de cabeza y Liberación Nacional también en las elecciones y en el plebiscito, con ese pequeño pulso simbólico del plebiscito de Río Cuarto el día 7 de abril. Así es que, bienvenidos los tiempos electorales para estos partidos que, como decía bien Alejandro, fuera de época electoral son irrelevantes e intrascendentes para la ciudadanía. Hoy, ellos mismos legislaron en el año 2009 y más adelante que hubiesen elecciones, y también un poco más atrás, que hubiesen elecciones cada 2 años para mantenerse vivos, porque realmente lo que se discute al interno de los partidos políticos solo es importante con el espectáculo que se genera cada 1 de mayo. ¿Cuál va a ser el rol del Frente Amplio frente a esta, o digamos que es un partido unitario, y frente a que se ha mantenido desmarcado, pero bueno, que es un único diputado? Y frente con tantas diferencias, por ejemplo, con la Unidad Social Cristiana en temas de derechos humanos, o con Nueva República en temas también de derechos humanos, y también con la Unidad Social Cristiana frente al tema de la reforma fiscal. Y quisiera ver cuál va a ser la posición de la Unidad Social Cristiana frente al tema del empleo público, porque ya el empleo público y huelga, porque sobre ambos ya han habido algunas afirmaciones interesantes. Entonces aquí, que más bien parecieran que van sobre la misma filosofía de reducción del Estado y de disminución de los cruces salariales o beneficios salariales y demás. Entonces, ¿cuál va a ser el rol ahí del Frente Amplio? ¿Con quién puede generar alianzas? Estoy pensando también con quién puede generar alianzas Walter Muñoz.
del Partido Integración Nacional, que queda con una representante de su agrupación política dentro del directorio y muy cercana al PAC, a Liberación y al PAC y a Liberación. Bueno, en el caso del Frente Amplio, yo creo que por su naturaleza ellos evaden la palabra alianza. Tal vez buscar coincidencias, pero ya alianza creo que es una palabra fuerte para ellos. Creo que ellos son uno de los pocos partidos que han logrado posicionar a lo largo de los años su agenda, y es una agenda que sigue siendo vigente, especialmente los 1 de mayo. Digo, los 1 de mayo no se caracterizan por ser el día en que se renueva una agenda constructiva para los trabajadores. Es más, este 1 de mayo, si escuchamos las palabras de los líderes sindicales, van todo lo contrario, en el debilitamiento de los derechos laborales. Entonces, yo creo que ahí hay, digamos, esos elementos. Creo que el Frente Amplio tiene también un pie puesto en gobierno. Recordemos que la ministra de la Condición de la Mujer, exdiputada y expresidenta del Frente Amplio, es parte también de gobierno. En el tema de derechos humanos. En el tema de derechos humanos de la mitad de la población costarricense, o poquito más de la mitad, de que son las mujeres. Ahora, cuando hablamos de los otros partidos, cuando hablamos, por ejemplo, del Republicano o hablamos del PIN, creo que lo que está haciendo falta es efectivamente eso, que ellos se posicionen en temas donde puedan desarrollar una agenda. O sea, a diferencia de partidos más grandes, donde pueden tener participación en muchas comisiones, donde pueden ejercer la presidencia, una mayor influencia, los partidos con menor representación política, llamados pequeños, tienen que focalizar muy bien la gestión, porque si entran en competencia con los grandes, se diluyen. Pero ahí está Roberto ya Vargas como primer prosecretario. Claro, pero no sé qué incidencia pueda tener desde una prosecretaría o más desde una comisión, en el caso de un partido pequeño. Entonces, tienen que focalizar muy bien. Por eso resalto la experiencia del Frente Amplio, que más allá de que se haya reducido sustancialmente su representación en la Asamblea, sigue apostando a un diputado como Villalta en términos de una agenda que tengo que decir otra cosa, es una agenda que trasciende el tiempo, es una agenda que se va heredando de gobierno a gobierno. Lo digo, por ejemplo, él resalta el tema del agua, el proyecto de garantizar el agua como un derecho humano viene desde la vez anterior que él había sido diputado. Sí, pero él lo está proponiendo como un derecho económico, también como un bien económico. Claro, pero entonces, pero por eso hablo del posicionamiento. Entonces, los otros partidos me parece que ahí tienen una labor. Pueden aprovechar la participación desde el directorio para tratar de unificar esa agenda. O sea, quiero decir que la elección hoy del directorio en sí misma debería facilitar la construcción de la agenda política del Congreso. Porque, como lo planteé al inicio, se vuelve una segunda caja de resonancia, ya no solo las jefaturas de fracción. Y el otro elemento también que me parece importante es que efectivamente este directorio creo que representa muy bien la variedad de intereses, liderazgos, personalidades en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y eso es un reto, es lograr ver cómo mantener los acuerdos y el ritmo de aprobación de proyectos que se hizo este primer año, teniendo un directorio tan variopinto como este. A mí me gustaría decir José Carlos Chinchilla. Sobre el Frente Amplio. Yo pienso que el mayor logro del Frente Amplio es cuando ha estado solo. Veamos que en el gobierno ahora anterior... tiene un nuevo reglamento legislativo, le va a costar muchísimo hacer oposición. Claro, pero digamos, me refería a que en el gobierno anterior se acercó demasiado al gobierno y eso le costó, de ahí, 8 diputados menos, 8 diputadas menos, ¿verdad? Más o menos. Hoy en día tiene y la posibilidad de ser la voz de los que están en disgusto con las políticas de gobierno, que están muy articulados a lo que hemos visto en el nuevo directorio. Entonces, es una oportunidad, aunque el reglamento sea mucho más diseñado para evitar la posibilidad que resalten los partidos minoritarios, es una de las pocas voces que quedan, y eso es una oportunidad. Habrá que preguntarle también a las dirigencias del Frente Amplio que se vislumbra en el corto plazo. Yo coincido en términos generales con que la posición más cómoda para el Frente es el de la oposición.
y el de una posición además contundente y clara frente, por lo menos, a la agenda más sensible que se está discutiendo hoy, que es la materia económica y de empleo público. Viene un congreso ideológico en el partido Frente Amplio, que también, a mi juicio, siendo un partido que depende también mucho de su plataforma programática ideológica, pareciera, me parece que lo que vaya a suceder en el próximo congreso de ese partido va a definir cuáles son los próximos, o los más inmediatos, digamos, líneas de acción, pensando no solo en las elecciones municipales, sino también en las elecciones del 2019. Y es un partido movimiento, que es una característica muy distinta a un partido electoral. O un partido catch-all, como llaman los estasiólogos, un partido atrapa-todo, como es Liberación, como es el PAC y como es la Unidad, que están dispuestos a sumar a quien les dé la gana, provenientes de donde sea, siempre y cuando sumen votos. En el caso del Frente Amplio, esa es una ventaja, pero también es una enorme desventaja. Al ser, comillas, tan selectivos en la conformación de alianzas, tan cuidadosos en la conformación de vínculos con otras entidades, no solo partidarias, sino también de la sociedad civil, pues probablemente eso limite su posibilidad de crecimiento. Y acuérdese que finalmente estamos hablando de elecciones. Los partidos políticos se consideran más o menos visibles y relevantes solamente en época electoral. El Frente Amplio está ocupado en otras cosas, pareciera. Entonces, son los dilemas propios de un partido movimiento, ¿verdad? Pero son los su dilemas. rol en la Asamblea, lo que decía, por eso. Va a estar muy limitado, ciertamente, Laura, porque ya no tiene a su favor el reglamento, digamos, que antes favorecía. Que le quedan, por ejemplo, con Walter Muñoz con el PIN tiene una diferencia muy grande en temas de derechos humanos. ¿Por qué no pensarlo a la inversa? A ver, hemos hablado ahora de que el Frente Amplio podría o no acercarse a, ¿verdad?, para tratar de presentarse como una oposición viable. Pero también es probable que en ciertas coyunturas y frente a temas muy particulares, Laura y compañeros, probablemente también esos otros partidos, y estoy hablando puntualmente de el PIN o de esa parte del PIN, tampoco acordemos que también hubo una decisión ahí, alguna parte de lo que queda del partido republicano que está dividido entre... Exactamente, alguna parte que se pueda salir del canasto de los dos diputados, de los Pedro y Pablo, ¿verdad? Que se puedan salir y que puedan sumar en temas que ellos consideren pueda generar réditos frente a la ciudadanía. Así es que es difícil, Laura, a mi juicio, yo no me atrevería a hacerlo, prever alianzas de largo aliento y negociaciones de largo plazo. ¿En qué temas sí? ¿Verdad? Pero estamos hablando solo de temas. Vean que hoy el anuncio, los famosos temas y la agenda fueron básicamente enunciados generalísimos. Eso traducirlo a proyectos de ley en donde finalmente se discuten y se ventilan las posiciones es otro tema, Laura. De ese paso, ¿verdad? Cómo operacionalizar, diríamos en la academia, esas grandes ideas en proyectos concretos, hay un abismo de diferencia y una enorme oportunidad para la negociación política. Por eso preguntaba cómo va a trabajar Restauración Nacional ahora en el directorio, en ese acuerdo, porque Restauración sí estuvo en contra de la reforma tributaria y particularmente el diputado de Limón, Eduardo Cruzan, tiene una posición muy crítica en torno al tema de Habdeba. Entonces, ¿cómo va a manejar ese tema él estando en el directorio? ¿Es parte de lo que han negociado? ¿Van a bajar el tono en torno a esos temas? Van a cambiar su posición. ¿Van a cambiar? Es previsible. Su posición, ya están dando los resultados de Otto Roberto Vargas Víquez. Vamos a escuchar. Sus curules para proceder pronto a la juramentación a los integrantes y también las compañeras diputadas que resultaron electas en el nuevo directorio. Por favor, dirigirse al centro del salón con la directora de prensa y protocolo. Bien, vamos mientras tanto con la información de Otto Roberto Vargas Víquez, quien es el segundo prosecretario de este directorio legislativo 2019. El lugar y fecha de nacimiento, él nació en San José el 7 de mayo de 1957. La profesión es empresario y diplomático, y como experiencia política estuvo como presidente de la Juventud Social Cristiana en 1980, miembro del Directorio Nacional de Juventud del PUSC,
Secretario General de Finanzas del Partido Unidad Social Cristiana 2012, asambleísta nacional y primer vicepresidente del Partido Republicano Social Cristiano. Y bueno, ya de esta forma ahora sí se completa este directorio legislativo. Vamos a ver de inmediato cómo queda conformado. Tenemos a Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional en la presidencia, a Zoila Rosa Bolio en la vicepresidencia del Partido Integración Nacional, Laura Guido está como primera secretaria del Partido Acción Ciudadana, Carlos Avendaño como segundo secretario del Partido Restauración Nacional, Paola Valladares es la primera prosecretaria también del Partido Liberación Nacional y por último Otto Roberto Vargas Víquez del Partido Republicano Social Cristiano como segundo prosecretario. 3 mujeres, 3 hombres. Y bueno, finalmente, preguntaba, lo tengo que decir, les tengo que plantear esa inquietud y yo creo que ya ir cerrando y agradeciendo también la participación de nuestros analistas, prácticamente me gustaría que nos dijeran. Tenemos, perdón, doña Laura, bueno, imágenes, ya se va a hacer la juramentación del nuevo directorio. Sí, esas son las imágenes, pero bueno, el análisis de cierre, ¿qué irá a pasar en un año que se dice que va a ser más tenso, en un año donde la agenda del sector público va a estar aquí vigente, en un año en donde la Iglesia pide una mesa de diálogo para hablar del tema de la canasta, de la ley de empleo público, de la huelga, en un año en el que un partido que se había opuesto, por ejemplo, al tema de sector público como reforma tributaria, está ahora en el directorio, un año en que hay reglamento legislativo, ya empezó, pero bueno, está el reglamento legislativo en vigencia. ¿Cómo se vislumbra ese proceso de negociación y cómo debería de ser? José Carlos Chinchilla. Yo veo que va a ser un año donde las tensiones van a ir creciendo conforme se van a ir atendiendo los distintos proyectos de ley, conforme la correlación de fuerzas externas se vaya manifestando, van a aflorar de alguna manera tensiones que hoy no estamos viendo en esta foto de hoy, ¿verdad? Les solicito a las diputadas y los diputados ponerse de pie en este momento apertura para del proceder con la proceso juramentación. electoral municipal y las perspectivas de la candidatura a la presidencia, que probablemente el mismo presidente de la Asamblea va a tener que pelear dentro de su partido por y a favor, nivel levantar nacional. su mano derecha. Bueno, creo que efectivamente va a ser un año difícil a nivel de la Asamblea Legislativa, en el que se plantean grandes retos, no solamente la Constitución, las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demandan. Le solicito entonces a los nuevos integrantes del directorio hacer uso de la mesa principal. Felicidades. Decía Alejandro Barahona. Y para mí el reto es cómo armonizar la agenda de la Asamblea Legislativa con los intereses de los diferentes sectores y la ciudadanía también. Cómo lograr transparentar y hacer oposición, porque de repente este directorio podría asumir una suerte de oficialismo y realmente no ser un balance de la labor de oposición. Recordemos que en eso es fundamental la participación de un parlamento, control político, esa es también una labor importante. Creo que los proyectos que siguen estando en la mesa de manera, digamos, muy notoriamente, toda la agenda económica tiene que tener el contrapeso social, laboral, con sensibilidades del momento histórico que está viviendo el país, sí, el sector público, pero también de reactivación económica en términos de empleo. Pero empleo no es solamente reactivación económica, como se le solicita a las y los señores diputados. Entonces ahí hay elementos que todavía están para presentes. dar lectura al acuerdo que declara el inicio del primer periodo de sesiones de la segunda legislatura, mayo 2019, abril 2020. Como presidente de la Asamblea. Número 6749-20. La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica acuerda declarar abierto el primer periodo de sesiones ordinarias de la segunda legislatura. Asamblea Legislativa
San José al primer día del mes de mayo del 2019, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, presidente, Laura Guido Pérez, primera secretaria, Carlos Luis Avendaño Calvo, segundo secretario. Se concede un receso hasta por 1 hora y 45 minutos para que el directorio legislativo para la segunda legislatura del periodo constitucional 2018-2022 ofrezca una conferencia de prensa en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República y luego procedamos con el almuerzo. Es la conferencia de prensa que se va a dar las conclusiones de lo que se puede esperar en este segundo año legislativo, periodo de sesiones ordinarias. Repito, más que una predicción, es una esperanza. Espero que sea un año políticamente más movido que lo que fue el anterior. Cuando hablo políticamente movido es que hayan una gran cantidad de temas y de asuntos que no se han logrado discutir por la visión única concentrada en el tema económico y en el favorecimiento a los elusores, evasores y defraudadores fiscales. Me parece que lo importante más bien viene después de ahora, de pasado este ritual de conformación del directorio legislativo. Ahora lo que hay que escuchar es a los verdaderos detentores de poder y quienes lo representan a través de los partidos. Habrá que ver qué dicen las cámaras, habrá que ver qué dicen otros grupos de presión e interés como los sindicatos, habrá que ver qué dicen los movimientos sociales, habrá que ver qué dice, ya lo anunció la Iglesia. Hay que poner atención a la declaratoria, comillas, de oposición que ya empieza a generar la Iglesia, pareciera apartándose de la visión un poco cauta que mantuvo hasta el año pasado. Parece que se está dando cuenta que han perdido feligreses también y necesitan posicionarse políticamente. En fin, habrá que ver qué dicen los poderes transnacionales también aquí presentes y que hacen lobby cotidianamente. Esos son los verdaderos actores, Laura, que hay detrás de la representación política presente en la Asamblea Legislativa, y me parece que dentro de ese conjunto de actores, por supuesto, también está un actor formal muy importante, que es la Presidencia de la República, y que mañana emite un informe y que anunciará de cara al próximo año cuáles son también sus materias más importantes. Nótese que termina el ritual de la Asamblea Legislativa hoy con la apertura de la sesión del período ordinario, donde el Poder Ejecutivo es quien define la agenda que se va a discutir en la Asamblea Legislativa, recordemos eso, y extendido hasta el mes de septiembre aproximadamente, y luego retomando también en noviembre. De modo tal de que hay que escuchar esas otras voces, ¿verdad? No solamente del análisis y la proyección de lo que pueda suceder al interno de la Asamblea Legislativa, sino sobre todo, fundamentalmente, fuera de la Asamblea Legislativa, porque es desde afuera, no desde adentro, donde se generan las decisiones más importantes de este poder. Bueno, y nosotros ya damos por concluida esta transmisión especial. Agradecemos mucho a don Rosario Rojas, don Alejandro Barahona, Rosales. Rosales, y también a don José Carlos Chinchilla por acompañarnos. Y bueno, a ustedes también que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta transmisión. Alejandro Barahona, y bueno, a los otros analistas que nos acompañaron en esta transmisión especial de la celebración de la elección del directorio legislativo del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores y Trabajadoras en nuestro país y en casi todo el mundo, y también de lo que ha sido la rendición de las tropas, o la entrega, sí, rendición de las tropas filibusteras, como lo veíamos con el análisis con varios de nuestros historiadores. Y a ustedes por acompañarnos con sus comentarios, igual sus preguntas, consultas que hicieron a través de nuestras plataformas en las redes sociales, a través también de 13 Costa Rica Televisión y la 101.5 Costa Rica Radio. Manténgase con CINAR Costa Rica Medios. Muy buenas tardes.
si la prisa es grito, que mata pájaros con péndulos. Decime si la angustia es agobio, que cerca muertes con taladros. Decime si el miedo es oruga, que envuelve músculos con tornillos. Decime si el amor es amargo, por el rato que retiene y la vida que se lleva. Decime si podés decirme, dónde crece la luz que solo noche me amanece en el alma. Decime, si podés decirme, dónde crece la luz que solo noche me amanece en el alma. A continuación, Sin Secretos con Doris. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy tengo un programa pero delicioso para ustedes. Bueno, les voy a contar que voy a hacer unas berenjenas pero en una salsa blanca especial. Van a ver qué interesante. Y después les voy a hacer una tarta de limón de esas facilitas para que coman postre. Vamos con trucos de berenjena. La vamos a buscar que esté así como esta, lisita, brillante. Es que esta estuvo en el refrigerador, pero vean que esta estaba en mi casa y estaba más viejita. Si yo la toco, ya está más suave. Esta está durita, compacta. Y otro secretito que les voy a contar. ¿Ven este puntito? Si está muy grande, quiere decir que la berenjena tiene mucha semilla. Este puntito así pequeño me indica que es una berenjena de buen tamaño. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a partirlas en rodajas, como de 1 centímetro. Vean, esto es delicioso, de verdad. Van a ver, diferente, totalmente diferente. Fui a un restaurante y las pedí y me pareció la cosa más maravillosa y vine, apunté para hacer la receta y me quedó pero perfecta. Entonces, vamos a pasarlas a leche. Ahí van a perder el amargo en la leche. Vamos a sumergirlas bien por leche. ¿Está bien ese secreto? Vean, hoy estamos llenos de secretos aquí. ¿Qué va? Si es que eso es lo que me encanta. Y es que muchos le tienen miedo a la berenjena, pero hay que saberla usar. Y es que bien usada es deliciosa, ¿verdad, Felipe? Ajá. Bueno, Felipe es un camarógrafo que antes de venir aquí jamás probaba la berenjena, porque decía que era amarga, fea, que cómo nos gustaba. Pero aquí le enseñamos todos los secretos y ahora hasta la cocina él. Así que imagínense qué elogio para nosotros. Venimos en un momento, dejen que esta berenjena se empape bien en la leche, unos 10, 15 minutos y venimos porque es una receta demasiado fácil y usted la va a disfrutar. Sabine Weck nos trae el arte de la cocina ligado a importantes temas que afectan nuestro mundo en Sabor y Saber, en nuestros sábados de cocina a las 3:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión.
Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos, solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo? ¿Podremos encontrar nuevamente una razón en común? En México, el tequila es tradición, cultura, pasión y economía. Descúbralo en De Tequila hasta los Huesos, en nuestros sábados de cocina a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. La Fundación Clínica de Control de Dolor y Cuidados Paliativos de Santo Domingo de Heredia lo invita al Gran Bingo a realizarse el próximo sábado 4 de mayo a las 4 de la tarde en el gimnasio del Colegio Santa María de Guadalupe. Lo esperamos. Estoy maravillada con la marca Imperio. Siempre me sorprende porque ahora tienen frijoles rojos y negros. Búsquelos. Están en supermercados y pulperías. Estamos de regreso. Puse un poquito de aceite y ahora esas berenjenas que están en leche las vamos a pasar por panko o polvo de pan. Yo tenía panko. Y les vamos a poner después un poquito de sal y pimienta de una vez. Pero no importa si no lo hacen porque igual en la salsa va a tener suficiente sabor. Y las vamos a dejar dorar en el aceite. Vean que yo les digo que se busquen un buen sartén. Yo creo que uno tiene que tener un buen sartén porque eso le hace a usted la vida mucho más fácil. No tiene que usar tanto aceite y de verdad que muchas de esas cosas son importantes en la cocina. Yo no le digo que tenga la batería de ollas más cara porque uno puede cocinar frijoles en una ollita sencilla, pero el sartén es muy importante.